Lo que marcaría para siempre la vida de aquel hombre no fue un triunfo político ni una obra monumental, sino una tragedia que dejó una cicatriz abierta en la historia de México. Una noche en la que el país entero pareció detenerse y que nunca volvería a olvidar. Aquella decisión, tomada desde las alturas del poder, se convirtió en una sombra que lo acompañaría hasta su último día. Aunque en ese momento él aún no lo sabía, el peso de aquel acontecimiento lo perseguiría durante años, transformando su imagen pública, su vida íntima y su lugar en la memoria colectiva de una nación que jamás logrará desprender su nombre de esa fecha. Y lo más inquietante es que, con el tiempo, esa sombra lo fue aislando lentamente, hasta conducirlo a un final silencioso, envuelto en dolores que pocos conocieron y en un deterioro que parecía cobrarle una deuda que había intentado olvidar. Su muerte, lejos de los reflectores y marcada por un padecimiento implacable, cerró una vida que nunca pudo desprenderse de aquella noche, dejando abiertas preguntas que aún hoy provocan un eco incómodo en la historia de México. Gustavo Díaz Ordaz nació en un ambiente que mezclaba prestigio familiar con una realidad cada vez más incierta. Su infancia estuvo marcada por la caída del Porfiriato, que dejó a su familia en una posición económica debilitada y obligada a replantear sus aspiraciones. Aunque venía de un linaje respetado, descendiente de figuras relevantes del liberalismo mexicano y con lazos lejanos con Porfirio Díaz, aquello no le garantizó una vida cómoda. El derrumbe político del país arrastró también el bienestar del hogar, creando tensiones y privaciones que terminaron moldeando su carácter de manera silenciosa pero definitiva. Según quienes conocieron su historia familiar, su madre mostraba una marcada preferencia por uno de sus hermanos, mientras que él crecía bajo una mirada crítica que lo empujó a refugiarse en la disciplina y el autocontrol como forma de sobrevivir emocionalmente. En su juventud encontró consuelo en actividades que le permitían imponer orden en un mundo que parecía escapar de su control. El baloncesto, los rompecabezas y la guitarra se convirtieron en sus espacios privados, donde podía concentrarse sin exponerse. Esa necesidad de estructura lo acompañó al Colegio del Estado de Puebla, donde se destacó no por simpatía, sino por un rigor académico implacable y una conducta metódica que impresionaba a sus profesores. A los 26 años obtuvo el título de abogado, y ese logro le abrió las puertas a la vida pública en un país que comenzaba a reconstruirse después de los estragos revolucionarios. Su seriedad y su exactitud llamaron la atención de figuras influyentes que buscaban jóvenes disciplinados para ocupar puestos estratégicos dentro de un sistema político cada vez más ordenado y centralizado. Fue entonces cuando apareció en su vida una figura decisiva: Maximino Ávila Camacho, gobernador de Puebla y personaje de enorme poder e influencia en la política nacional. Maximino vio en él a alguien confiable, firme y capaz de ejecutar decisiones complicadas sin titubear. Bajo su protección, Gustavo avanzó rápido en la estructura política, ocupando cargos que fortalecieron tanto su experiencia como su reputación. Sin embargo, aquel respaldo inesperadamente llegó a su fin cuando Maximino murió en 1945 de manera repentina, durante un banquete que aún hoy sigue envuelto en versiones contradictorias. Aunque la versión oficial hablaba de causas naturales, los rumores de envenenamiento se extendieron durante años, alimentando una atmósfera de sospecha en la cual Díaz Ordaz tuvo que continuar su camino solo, aplicando las lecciones que había aprendido a la sombra de su protector. Pero lo que saldría a la luz tiempo después insinuaría que aquella muerte no solo cambió su destino, sino que también reveló fuerzas ocultas que operaban muy por encima de lo visible. A partir de entonces, su ascenso se volvió más calculado y preciso. Se integró al Senado, fortaleció sus alianzas dentro del Prasquirai y adquirió fama de ser un hombre de orden absoluto, alguien que no vacilaba ante decisiones difíciles.
Esa imagen, construida durante años de disciplina y silencios, lo llevó a ocupar la Secretaría de Gobernación durante el mandato de Adolfo López Mateos, una posición clave desde la cual manejó conflictos, contuvo tensiones y mostró una capacidad política que no pasaría desapercibida. Su estilo, considerado por algunos como eficiente y por otros como demasiado rígido, terminó convenciendo a quienes controlaban el rumbo del país de que él era la persona adecuada para garantizar estabilidad en un momento en que México buscaba proyectarse al mundo. Cuando llegó la elección presidencial de 1964, su candidatura fue respaldada con fuerza. Obtuvo una victoria abrumadora, consolidando así su llegada al poder en un periodo en el que el país parecía avanzar hacia una modernización sostenida. Bajo su mandato, México experimentó crecimiento económico, baja inflación y la consolidación de obras importantes que buscaban transformar la vida urbana, incluida la construcción del sistema de transporte colectivo que pronto se convertiría en un emblema capitalino. Pero mientras la imagen pública mostraba a un presidente dedicado al progreso, en el fondo comenzaban a surgir tensiones que él observaba con inquietud. Grupos estudiantiles que reclamaban apertura, universitarios que pedían diálogo y una sociedad que lentamente empezaba a cuestionar el modelo político dominante. Ese movimiento social que resonaba en las calles y en las aulas chocaba con su necesidad personal y política de mantener un orden incuestionable. Cada nueva manifestación, cada reunión estudiantil, cada demanda de libertad empezaba a percibirse desde el poder como un desafío directo a la estabilidad nacional. Para alguien cuyo carácter había sido moldeado por la búsqueda permanente de control, aquello representaba una amenaza que no podía tomar a la ligera. La presión aumentaba, las tensiones se acumulaban y las decisiones comenzaban a endurecerse de manera casi imperceptible, como si una cuerda invisible se tensara cada vez un poco más. Pero lo que estaba por revelarse en ese clima de confrontación social mostraría un costado del poder que pocos imaginaban y del cual él tampoco escaparía sin consecuencias profundas. Mientras tanto, su vida personal también comenzaba a complicarse. El peso del cargo, la exigencia política y el aislamiento del poder empezaron a reflejarse en su entorno íntimo. Su familia, que al inicio lo acompañaba con discreción, comenzó a sentir los efectos de un país que se polarizaba. Dentro y fuera de Los Pinos, las presiones escalaban, los nervios se quebraban y la figura del presidente, aunque sólida por fuera, empezaba a cargar tensiones difíciles de sostener en silencio. El país avanzaba hacia un punto que parecía inevitable. Las manifestaciones crecían, las voces se multiplicaban y el gobierno consideraba cada vez más urgente recuperar el control absoluto. Lo que sucedería después alteraría para siempre el rumbo del México moderno y transformaría a un presidente disciplinado y férreo en un símbolo inevitable de una tragedia nacional. Y aunque nada permitía prever la magnitud de lo que estaba por ocurrir, aquella noche terminaría enlazando su nombre al episodio más oscuro de su tiempo, una sombra que jamás podría eludir por más que intentara justificar, silenciar o archivar lo sucedido. A mediados de los años 60, Gustavo Díaz Ordaz ya no era solo un funcionario disciplinado. Era el rostro más visible del gabinete y el hombre que la élite priista veía como el sucesor perfecto. Su imagen rígida y su obsesión por el orden encajaban con un país que crecía económicamente, pero que necesitaba mano firme para mantener la estabilidad. En ese escenario, su figura comenzó a adquirir un peso que pocos podían contradecir. Una vez que Adolfo López Mateos señaló públicamente que él sería el candidato, el resto del proceso se convirtió en una formalidad. El famoso dedazo lo lanzó hacia una victoria prácticamente asegurada. En las urnas, su triunfo fue abrumador, superando el 88% de los votos y consolidándose como el hombre que dirigiría a México en uno de sus periodos más visibles para el mundo. Pero dentro de su vida privada, nada era tan sólido como parecía. En Los Pinos, su esposa, Guadalupe Borja, comenzó a vivir un deterioro emocional silencioso.
La presión del cargo, la distancia con su esposo y la dureza del ambiente político la llevaron a un quiebre que pocos podían ignorar. Sus nervios se volvieron frágiles y la ansiedad se apoderó de ella al punto de impedirle participar en actos públicos. Su ausencia comenzó a llamar la atención. La situación llegó a tal extremo que su propia hija tuvo que asumir parte de las funciones reservadas tradicionalmente a una primera dama. Aquello generó murmullos dentro del círculo político, pues no era común que las responsabilidades oficiales pasaran a manos de la siguiente generación. La familia presidencial parecía resquebrajarse, aunque el país aún no lo sabía. Fue en ese contexto emocionalmente tenso cuando apareció en su vida Irma Serrano, la tigresa. Una figura vibrante, polémica y desafiante que contrastaba por completo con la solemnidad del presidente. Sus encuentros clandestinos se convirtieron en un refugio prohibido para él y en un símbolo de poder para ella. Desde el principio, la relación fue todo menos discreta, y lo que estaba a punto de ocurrir entre ambos sería tan explosivo que incluso la seguridad presidencial tendría que intervenir. La conexión entre ambos se volvió tan intensa que Serrano comenzó a frecuentar Los Pinos por vías no oficiales. Recibió regalos costosos y la atención personal del hombre más poderoso del país. En el círculo íntimo del presidente ya se comentaba lo evidente. Su vida familiar se estaba desmoronando mientras una nueva figura ocupaba el espacio emocional que antes pertenecía a su esposa. Sin embargo, la relación estaba destinada a tensarse. En uno de los episodios más controvertidos de aquel vínculo, Serrano decidió llevar una serenata directamente a la residencia presidencial. Un acto temerario que evidenciaba la seguridad que sentía al desafiar límites que nadie más se atrevería a cruzar. Ese gesto marcó un punto sin retorno en su relación. Cuando Díaz Ordaz salió a enfrentarla, el ambiente se volvió tenso. La actriz, en un arranque de furia, le propinó una bofetada que le causó un desprendimiento de retina. Los guardias presidenciales, al ver la agresión, prepararon sus armas, convencidos de que el presidente estaba bajo ataque. Solo la orden directa de él evitó que el episodio se convirtiera en un escándalo nacional. Ese instante reveló una grieta profunda en el interior del poder presidencial. Si ni siquiera podía controlar su vida personal, ¿cómo controlaría un país en agitación creciente? Y mientras ese desorden íntimo crecía, México comenzaba a vivir una tensión social sin precedentes. Las universidades se llenaban de voces críticas que pedían libertad, justicia y un país menos autoritario. Pero lo que se iría revelando en esos meses demostraría que las tensiones personales del presidente eran apenas la sombra de un conflicto mucho mayor que estaba por estallar. Las marchas estudiantiles se expandieron, las ideas de cambio encontraron eco, y la juventud comenzó a desafiar al gobierno con una fuerza que éste no estaba dispuesto a tolerar. Cada protesta aumentaba la irritación del presidente, cuyo estilo rígido encontraba en el desorden social un enemigo directo. El choque parecía inevitable. Con los Juegos Olímpicos de 1968 acercándose, México quería mostrarse ante el mundo como una nación moderna, estable y próspera. Pero detrás de esa fachada oficial se ocultaba un país dividido, donde la crítica era castigada y la inconformidad se intentaba silenciar. El gobierno no estaba dispuesto a permitir que nada opacara el evento internacional más importante de su historia. Esa necesidad de proyectar estabilidad terminó endureciendo aún más la postura presidencial. Las órdenes se volvieron estrictas, las advertencias más constantes y la vigilancia más intensa. Cada decisión de Díaz Ordaz mostraba que estaba preparado para ir más lejos de lo que cualquiera imaginaba con tal de preservar el orden. Las tensiones aumentaron en cuestión de semanas y pronto el país entero sintió que algo grave se acercaba. La presión se acumulaba en las calles, en las universidades y dentro del propio gobierno. México parecía contener la respiración mientras esperaba el desenlace de aquel enfrentamiento entre autoridad y juventud.
y lo que comenzaría a surgir en los informes confidenciales demostraría que el futuro inmediato del país estaba a punto de ser definido por decisiones tomadas en silencio. Así, entre disputas personales, rupturas familiares y un clima político cada vez más frágil, el presidente se encontró ante una tormenta que no supo, o no quiso, detener. La tensión que se respiraba en las calles era el preludio inevitable de uno de los episodios más dolorosos de la historia contemporánea de México. Y ese episodio estaba ya a punto de llegar. A mediados de 1968, mientras gran parte del mundo vivía estallidos juveniles y movimientos de protesta, México entró en su propia ola de inconformidad social. Desde las aulas universitarias comenzaron a surgir voces que exigían libertades civiles, transparencia y el fin de la represión gubernamental. Para el presidente, estas demandas representaban una amenaza directa a la estabilidad que buscaba proyectar durante el año olímpico. El movimiento estudiantil inició con enfrentamientos menores, pero rápidamente evolucionó en algo más profundo. La Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional se convirtieron en los epicentros de una exigencia colectiva que pedía justicia y apertura política. Profesores, intelectuales y trabajadores comenzaron a unirse a las manifestaciones, creando una fuerza social que crecía día tras día. Conforme la protesta se expandía, el gobierno respondió con dureza. La narrativa oficial describía a los estudiantes como agitadores peligrosos, influenciados por fuerzas extranjeras, y no como jóvenes que buscaban cambios legítimos. Ese discurso alimentó un clima de hostilidad que dividió aún más al país. Los estudiantes, por su parte, se organizaron en el Consejo Nacional de Huelga, una estructura que sorprendió a las autoridades por su disciplina y alcance. Porque lo que ocurriría poco después cambiaría para siempre el rumbo del país y sellaría su nombre en Pótesis, la historia, de una forma que él jamás habría podido evitar. El gobierno veía en aquel movimiento no solo una protesta, sino una amenaza para la imagen internacional de México. Faltaban pocos meses para los Juegos Olímpicos, el evento más importante en la historia moderna del país, y cualquier signo de inestabilidad podía colocarlo en el centro de la crítica mundial. Las tensiones crecieron hasta tal punto que cada marcha era seguida de cerca por cuerpos policíacos y unidades del ejército. Los estudiantes exigían diálogo, pero el gobierno interpretaba esa petición como un desafío imperdonable. La presencia militar en las calles aumentó y varios líderes estudiantiles fueron detenidos. Estos primeros arrestos fueron el aviso de lo que vendría después. La represión no buscaba controlar la protesta, buscaba extinguirla antes de que alcanzara mayor visibilidad internacional. A pesar de las medidas de fuerza, las protestas continuaron creciendo. Las plazas y los campus universitarios se llenaron de jóvenes que pedían libertad de expresión y justicia social. Los discursos se volvieron más valientes y las voces que exigían reformas comenzaron a resonar en todo el país. En ese ambiente tenso, el presidente se vio cada vez más decidido a tomar un camino de confrontación. Y en medio de ese ambiente ya volátil, ciertas decisiones internas empezaron a insinuar un rumbo mucho más radical del que cualquiera imaginaba. Lo que se descubrirá más adelante revelará que nada de lo que estaba ocurriendo era simple coincidencia. La vigilancia sobre los estudiantes se intensificó. Organismos de seguridad comenzaron a infiltrarse en las asambleas y reuniones del movimiento. Se elaboraban informes diarios que mostraban el crecimiento del descontento, y cada documento aumentaba la preocupación dentro de Los Pinos. El ambiente se volvió tan tenso que cualquier rumor podía encender una alarma en el gobierno. Mientras tanto, México se preparaba para recibir a miles de atletas, periodistas y turistas. El mundo tenía la mirada puesta en el país, y el gobierno no podía permitir que el conflicto manchara esa imagen. Esta presión internacional moldeó la respuesta oficial. El movimiento estudiantil debía apagarse por completo, sin importar el costo político o social. La tensión llegó a su punto más crítico cuando se ordenó el ingreso del ejército a Ciudad Universitaria.
Para la comunidad estudiantil, aquello fue una señal clara de que el gobierno había cruzado una línea que ya no podría revertirse. El miedo se mezcló con la indignación, y lejos de disuadir al movimiento, la presencia militar fortaleció la convicción de quienes exigían justicia. Para entonces, el gobierno ya había comenzado a diseñar una estrategia más severa. Informes confidenciales hablaban de grupos especiales, de operativos nocturnos y de acciones destinadas a tomar control total de la situación. Todo se manejaba en silencio, en reuniones cerradas, donde solo unos pocos sabían hasta dónde estaban dispuestos a llegar. La tensión escalaba también dentro del gabinete, donde algunos advertían que la represión podría desencadenar consecuencias irreparables. Sin embargo, la postura presidencial se mantuvo firme. Para él, el orden estaba por encima de todo, y cualquier acto que amenazara la estabilidad debía ser contenido de inmediato, incluso si eso significaba recurrir a medidas extremas. En las calles, los estudiantes continuaban organizándose. Se convocaban mítines y marchas con la esperanza de lograr diálogo, pero la respuesta oficial era cada vez más dura. La confrontación se acercaba inevitablemente, mientras los medios de comunicación comenzaban a recibir instrucciones precisas sobre cómo cubrir los hechos. La versión gubernamental debía prevalecer. Lo más inquietante era que ya había movimientos discretos de unidades especiales, grupos entrenados específicamente para intervenir sin dejar huellas visibles. Su presencia se percibía, aunque pocos sabían realmente quiénes eran ni cuál sería su papel en lo que estaba por venir. Ese silencio estratégico se volvió una señal inequívoca de que el conflicto estaba entrando en otra fase. Y lo que se estaba gestando entonces, en absoluto silencio, terminaría mostrando algo que cambiaría por completo la forma en que esta historia sería recordada. Mientras tanto, en los barrios cercanos a Tlatelolco, la vida seguía aparentemente normal. Nadie imaginaba que ese lugar histórico, símbolo de 3 épocas de México, se convertiría en escenario de uno de los momentos más dolorosos del país. El 2 de octubre parecía aún lejano, pero los pasos hacia él ya estaban marcados. En el corazón del poder, las decisiones se endurecieron. Se establecieron operativos, se definieron objetivos y se calculó cada movimiento. Para el gobierno, la prioridad era recuperar el control absoluto. Para los estudiantes, la prioridad era resistir sin imaginar lo que verdaderamente enfrentaban. México se dirigía inevitablemente a un punto de quiebre histórico. Y cuando ese día llegó, nada volvió a ser igual. El 2 de octubre de 1968, la tarde cayó sobre la Plaza de las Tres Culturas con una mezcla de esperanza y tensión. Miles de estudiantes, familias y vecinos del conjunto habitacional se reunieron para escuchar a los oradores del movimiento. Desde lo alto, las 3 etapas de la historia mexicana parecían observar aquella concentración sin imaginar que, en pocas horas, ese lugar se convertiría en un antes y un después para todo el país. La plaza estaba rodeada por edificios emblemáticos, desde el antiguo templo prehispánico hasta la arquitectura moderna que representaba el México del siglo XX. Mientras la multitud escuchaba los discursos del mitin, nadie notó de inmediato que el aire comenzaba a cargarse de un silencio extraño. Tan solo algunos miraban de reojo los movimientos inusuales en los alrededores: soldados apostados, tanquetas acercándose y helicópteros que comenzaban a sobrevolar la zona. En cuestión de minutos, la plaza quedó cercada. Se estimaba que había alrededor de 10,000 personas reunidas cuando miles de soldados cerraron los accesos. En los balcones y azoteas cercanas comenzaron a verse siluetas que no pertenecían a los residentes. Eran hombres vestidos de civil, pero con un distintivo inequívoco: un guante blanco en una de las manos. Eran miembros del Batallón Olimpia, una unidad especial creada para operaciones discretas. Desde el lado de los oradores, algunos estudiantes notaron el cerco militar e intentaron mantener la calma. Las familias que vivían allí, acostumbradas a las actividades cotidianas, se asomaron por las ventanas sin imaginar la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir.
El ambiente se volvió denso, como si la plaza misma contuviera la respiración. De pronto, desde un helicóptero sobre la zona cayó una bengala luminosa. Fue la señal acordada. Apenas la luz cruzó el cielo, comenzaron los disparos. Los asistentes entraron en pánico, sin entender de dónde provenían los primeros impactos. Algunos creyeron que los estudiantes habían sido atacados. Otros pensaron que todo formaba parte de un operativo de intimidación. Lo que sucedió después quedó grabado para siempre en la memoria colectiva de México. Los guantes blancos del batallón Olimpia se movían entre la multitud mientras buscaban detener a los líderes estudiantiles. Los soldados, rodeando la plaza, avanzaban en formación cerrada, mientras el estruendo llenaba el espacio. Las voces de auxilio se mezclaban con el ruido de los helicópteros y el eco de las órdenes militares. Nadie sabía a quién pertenecían los disparos, solo que el caos se había apoderado de la plaza. Pero lo que después revelarían testigos y documentos demostraría que nada de aquello fue improvisado, sino diseñado con precisión desde las esferas más altas del poder. Desde los edificios cercanos, testigos observaron cómo personas no identificadas actuaban coordinadas, como si hubieran ensayado cada movimiento. En algunos techos se colocaron armas automáticas, mientras que en otros puntos se apostaron tiradores ocultos. La multitud, atrapada en medio de un operativo cuyo propósito desconocía, intentó buscar refugio sin saber hacia dónde correr. Entre quienes se encontraban en la plaza ese día estaba la periodista italiana Oriana Fallaci. Fue herida y dada por muerta, y su cuerpo trasladado a una morgue. Solo la atención de un sacerdote que notó que aún respiraba permitió que sobreviviera para contar, años más tarde, la magnitud de lo que presenció. Sus testimonios se convertirían en una de las voces más contundentes sobre aquella noche. Mientras tanto, los residentes de Tlatelolco trataban de proteger a quienes huían, abriendo puertas y escondiendo estudiantes en departamentos y escaleras. El miedo se extendió por todo el conjunto habitacional, mientras los militares recorrían los edificios piso por piso, buscando detener a cualquiera que pareciera sospechoso. La incertidumbre duró horas, sin que la población supiera cuándo terminaría aquel operativo. Las ambulancias comenzaron a llegar, pero con el paso del tiempo también aparecieron camiones militares y vehículos del servicio urbano. Numerosos testigos aseguraron que muchos cuerpos fueron retirados de la plaza en esos vehículos, en un intento de reducir el número de víctimas visibles. Aún hoy, el número oficial continúa siendo motivo de debate, pues diversas fuentes señalan que las cifras reales fueron mucho más altas. Esa noche, la prensa mexicana fue instruida para difundir una versión específica de los hechos. Al día siguiente, los titulares aseguraban que fueron los estudiantes quienes iniciaron la agresión y que las fuerzas del orden respondieron en legítima defensa. Pero quienes estuvieron allí sabían que la magnitud del operativo había sido desproporcionada e imposible de justificar bajo esa narrativa oficial. A pesar de la censura y el miedo, los testimonios comenzaron a difundirse. La escritora Elena Poniatowska recolectó cientos de relatos de sobrevivientes, familias, médicos y residentes, creando un documento que retrató, con crudeza emocional, pero sin sensacionalismo, lo que realmente ocurrió en la plaza. Su obra se convertiría en una referencia histórica que reveló lo que muchos intentaron ocultar. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir documentos que señalaban la participación de unidades especiales, como el Batallón Olimpia, dirigidas con órdenes precisas de identificar, detener y neutralizar al liderazgo estudiantil. Aquella operación no fue un accidente ni una respuesta espontánea. Fue un acto deliberado de fuerza en uno de los momentos más emblemáticos del siglo XX mexicano. Y lo que saldría a la luz décadas más tarde mostraría que este episodio no solo fue una tragedia nacional, sino parte de un plan más profundo que involucraba secretos gubernamentales, alianzas internacionales y decisiones tomadas en absoluta confidencialidad. Esa noche quedó tatuada en la historia de México.
Para muchos fue el fin de una era de inocencia social. Para otros, el inicio de una desconfianza permanente hacia las instituciones. Para Díaz Ordaz sería la marca que jamás podría borrar de su nombre. Por más logros económicos o proyectos nacionales que impulsara, su figura permanecería ligada para siempre a la tragedia de Tlatelolco. Los Juegos Olímpicos se llevaron a cabo 10 días después, pero la herida nacional permaneció abierta. La plaza, con sus ruinas prehispánicas, su iglesia colonial y sus edificios modernos, se convirtió en un símbolo silencioso de lo que ocurrió. Ningún discurso oficial pudo borrar lo que vivieron quienes fueron testigos directos de esa noche. México había cambiado. El gobierno también. Y la figura del presidente, antes vista como firme, comenzó a ser cuestionada en todos los círculos sociales. La historia ya estaba escrita, aunque aún faltaba mucho por revelarse sobre los responsables, los encubrimientos y el destino final de quienes tomaron las decisiones más oscuras del país. Tras la noche del 2 de octubre, México amaneció bajo un silencio extraño, casi impuesto. En las primeras horas del día siguiente, los periódicos publicaron titulares que repetían la versión oficial. Los estudiantes habrían iniciado el conflicto y las fuerzas del orden actuaron en defensa propia. Sin embargo, quienes habían estado allí sabían que esa versión no coincidía con la realidad que habían presenciado. El clima mediático fue cuidadosamente controlado para evitar cualquier ruptura en la imagen del país ante la inminente inauguración de los Juegos Olímpicos. Las cifras oficiales hablaban de un puñado de muertos y heridos, pero los habitantes de Tlatelolco contaban historias distintas. Decenas de testimonios mencionaban cuerpos retirados discretamente en camiones, jóvenes detenidos sin explicación y vecinos golpeados dentro de sus propios edificios. La verdadera magnitud del suceso quedó oculta bajo un pacto de silencio que pretendía mantener la estabilidad política y proteger la imagen del régimen. Al interior del gobierno, la narrativa debía sostenerse a cualquier costo. La responsabilidad se difuminó entre reportes incompletos, discursos cuidadosamente escritos y un aparato de comunicación diseñado para preservar al presidente. Los funcionarios repitieron la versión oficial en cada foro público, mientras los líderes estudiantiles sobrevivientes denunciaban lo ocurrido con creciente desesperación. A pesar del esfuerzo por minimizar el impacto, la sociedad mexicana comenzó a experimentar un cambio profundo. Las familias de las víctimas buscaban respuestas sin obtenerlas, mientras los jóvenes sentían que su generación había sido marcada para siempre. Aunque los Juegos Olímpicos se llevaron a cabo sin interrupciones, la sombra de lo sucedido acompañó cada celebración y cada mensaje de unidad nacional. En los años siguientes, la herida no cicatrizó, más bien se profundizó. Intelectuales, periodistas y organizaciones sociales continuaron investigando y denunciando las inconsistencias del gobierno. Uno de los documentos más influyentes fue el libro de Elena Poniatowska, que reunió testimonios que el Estado había intentado invisibilizar. Sus palabras se convirtieron en un eco que desafiaba la versión oficial, incluso en tiempos en que la crítica podía traer consecuencias. Pero lo que más tarde revelarían archivos desclasificados demostraría que la magnitud de la operación rebasaba incluso lo que imaginaban los testigos. Varios años después, documentos provenientes de agencias internacionales comenzaron a salir a la luz. Entre ellos, informes de Estados Unidos mostraban que el gobierno mexicano no actuó solo. Las agencias norteamericanas habían compartido información sobre el movimiento estudiantil y habían proporcionado material antidisturbios y equipo táctico para fortalecer las acciones del Estado mexicano durante aquellos meses. Más revelador aún fue el descubrimiento de que elementos de inteligencia estadounidense mantenían contacto directo con funcionarios mexicanos. Los reportes describían reuniones, intercambio de información y análisis constantes sobre el crecimiento del movimiento social. El clima político internacional, marcado por la Guerra Fría, había influido profundamente en la forma en que el gobierno interpretó las protestas.
En paralelo, nuevas investigaciones revelaron también que Gustavo Díaz Ordaz había mantenido contacto con agencias de inteligencia extranjeras desde antes de ser presidente. Su nombre en clave dentro de la CIA aparecería décadas más tarde en documentos desclasificados, sugiriendo una colaboración que había pasado desapercibida para el público mexicano. Ese dato añadió aún más sombras a la percepción histórica sobre sus decisiones durante 1968. Con el paso de los años, la presión social aumentó para que se hiciera justicia. Cuando el PRI perdió por primera vez la presidencia en el año 2000, el nuevo gobierno ordenó investigar formalmente la tragedia. La desclasificación de documentos reveló la planeación previa del operativo, confirmando lo que tantas voces habían denunciado durante décadas, que la intervención militar y la actuación del Batallón Olimpia no fueron una reacción improvisada. El caso dio un giro inesperado cuando, en 2006, el exsecretario de Gobernación y expresidente Luis Echeverría fue acusado formalmente de genocidio. Era la primera vez que un alto funcionario de aquel periodo enfrentaba un proceso legal relacionado con los hechos de Tlatelolco. Aunque la resolución final lo absolvió años después, el juicio marcó un precedente histórico y expuso a la luz pública un fragmento del aparato que permitió aquella tragedia. En el fondo, la figura de Díaz Ordaz permanecía como la más señalada, aunque él ya no vivía para enfrentar acusaciones. Falleció en 1979 y durante décadas su nombre quedó asociado inevitablemente al episodio más oscuro de su gobierno. Sin embargo, la complejidad de los documentos revelados, junto con la participación de cuerpos especiales y organismos extranjeros, mostró que la estructura detrás de la decisión era mucho más amplia de lo que se había imaginado. La sociedad mexicana continuó exigiendo claridad. Cada aniversario del 2 de octubre se convirtió en un recordatorio colectivo de lo que había ocurrido. Nuevas generaciones heredaron la memoria de aquel día y mantuvieron viva la demanda de justicia, incluso cuando las respuestas seguían siendo incompletas. La historia se convirtió en una conversación permanente entre el pasado y el presente. Y lo que aún quedaba por conocerse sobre su vida familiar demostraría que las consecuencias del poder no se limitaron al terreno político, sino que alcanzaron incluso a la intimidad de su propia casa. Mientras avanzaban estas revelaciones, la vida personal del expresidente también se volvió tema de interés público. Sus hijos crecieron bajo la sombra del poder y del rechazo social que acompañó el apellido Díaz Ordaz después de 1968. Uno de ellos, Alfredo, tendría un destino marcado por la tragedia, enlazado, además, a una de las figuras más queridas del espectáculo mexicano, Thalía. Esa historia, aunque ajena a la política nacional, mostró que incluso fuera de los círculos oficiales, la familia del expresidente vivió una carga emocional que se fue agravando con los años. La presión pública, los rumores y la memoria nacional nunca dejaron de pesar sobre ellos. El país ya había cambiado y las instituciones también, pero la figura del presidente seguía siendo recordada más por una noche que por todo un sexenio. La economía, los proyectos de infraestructura y las alianzas internacionales quedaron eclipsados por la tragedia de Tlatelolco, que se convirtió en una cicatriz imborrable en la historia de México. Ese sería el escenario que acompañaría los últimos años del expresidente, mientras su salud se debilitaba y el país que alguna vez gobernó comenzaba a mirarlo con una mezcla de rechazo, distancia y memoria dolorosa. En los años posteriores a su presidencia, Gustavo Díaz Ordaz vivió lejos del protagonismo político que había marcado su vida pública. Aunque su gobierno había impulsado periodos de estabilidad económica y obras importantes, la tragedia de Tlatelolco se convirtió en la marca imborrable que opacó todos sus logros. Ningún discurso, documento o declaración posterior pudo separar su nombre de la noche del 2 de octubre, que se volvió un símbolo de represión para varias generaciones. Uno de los escasos intentos por reincorporarlo a la vida pública ocurrió cuando fue designado embajador de México en España.
El nombramiento tenía un peso simbólico, pues representaba la reanudación formal de relaciones diplomáticas tras décadas de distanciamiento entre ambos países. Sin embargo, su presencia en Madrid duró apenas 11 días. Abandonó el cargo repentinamente y regresó a México sin despedirse de nadie, alegando que simplemente lo hacía porque se le daba la gana. Su salud ya estaba deteriorada y la presión pública tampoco ayudaba. El expresidente vivía en un retiro marcado por el aislamiento y por el peso innegable de su responsabilidad histórica. Cada aniversario del 2 de octubre reavivaba el debate nacional, y aunque él guardó silencio sobre los detalles más oscuros de su sexenio, el país continuó exigiendo respuestas que nunca llegaron de su voz. En medio de este clima, la vida de su familia también se vio sacudida por acontecimientos inesperados. Su hijo, Alfredo Díaz Ordaz, se convirtió en figura del mundo artístico al producir los primeros discos de Thalía, quien comenzaba su carrera en solitario. La relación sentimental entre ambos generó un gran interés mediático, pues vinculaba nuevamente el apellido Díaz Ordaz con el escrutinio público. El vínculo entre Alfredo y Thalía fue intenso y, en apariencia, apuntaba a un futuro prometedor. Sin embargo, la historia tomó un rumbo trágico cuando Alfredo murió en 1993, debido a complicaciones derivadas de una hepatitis. La noticia conmocionó tanto al mundo artístico como al círculo político, y la actriz confesó que aquel fue uno de los golpes más devastadores de su vida. Para la familia Díaz Ordaz, la pérdida representó una nueva herida que se sumaba a la carga emocional acumulada durante años. A diferencia de su hijo, el expresidente enfrentó sus últimos días luchando contra un cáncer de colon que avanzaba lentamente. Su deterioro físico fue constante y sus apariciones públicas prácticamente desaparecieron. En 1979, a los 68 años, murió lejos de la vida política, pero nunca lejos de la controversia. Su fallecimiento cerró un capítulo que aún hoy sigue siendo motivo de debate, reflexión y análisis histórico. Y aunque su muerte puso fin a su voz, no detuvo las preguntas incómodas que durante décadas han acompañado su legado. Tras su partida, historiadores, periodistas y organismos internacionales continuaron revisando documentos que arrojaron nueva luz sobre su gobierno. En particular, los archivos relacionados con la operación del Batallón Olimpia y la participación de agencias extranjeras revelaron que el alcance de las decisiones tomadas en 1968 fue más profundo y elaborado de lo que la sociedad imaginó en su momento. El juicio contra Luis Echeverría, aunque terminó en absolución, abrió una puerta simbólica hacia la posibilidad de responsabilizar a figuras de alto nivel por los acontecimientos de Tlatelolco. La figura de Díaz Ordaz apareció en cada análisis, aunque él ya no podía enfrentar un proceso legal. Su papel quedó grabado de manera indeleble en los expedientes y en la memoria colectiva. Para muchos, su nombre representa la cúspide del autoritarismo político en México. Para otros, un gobernante de mano firme que priorizó la estabilidad económica por encima del conflicto social. La historia, sin embargo, suele resolverse en matices, y el suyo es uno de los retratos más complejos del México moderno. Ni héroe ni villano absoluto, sino un hombre cuya vida quedó marcada por decisiones que cambiaron el rumbo del país. Y lo que continúan revelando los archivos, incluso décadas después, demuestra que aún hay partes de su historia que permanecen bajo sombras difíciles de descifrar. En su tierra natal y en círculos académicos, su figura sigue siendo analizada, debatida y reinterpretada. Algunos destacan las obras de infraestructura, la estabilidad económica y la proyección internacional que impulsó durante su sexenio. Otros señalan que nada de eso puede equilibrar el peso moral de Tlatelolco. La frase 2 de octubre no se olvida continúa siendo un eco perpetuo que define su legado. Hoy su nombre sigue generando reacciones divididas. Lo que para algunos fue una época de orden y crecimiento, para otros representa el recuerdo de una tragedia que dejó cicatrices imborrables.
La historia se encarga de colocar a cada figura en su sitio, y en el caso de Díaz Ordaz, ese sitio permanece en constante discusión. Su vida, marcada por el poder, el conflicto y el silencio, dejó una huella que México jamás borrará. Y su muerte, aunque puso fin a su tiempo en la tierra, no puso fin al debate que aún continúa sobre quién fue realmente y qué significaron sus decisiones para el país. Y así termina esta historia. Una historia que sigue viva cada vez que alguien recuerda la noche que cambió a México para siempre. Antes de despedirte, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario, compartir este video y activar la campanita, porque vienen más relatos profundos que revelan los episodios más enigmáticos de nuestra historia.